Ahí comencé a grabar. Estamos acá. Entonces, quedamos nosotros que en el desarrollo, ¿cierto?, de los rayos X, en el descubrimiento, no desarrollo, en el descubrimiento de los rayos X, aparece este tipo de radiación, asociamos que existe la radiación natural, pero empiezan a aparecer, ¿qué cosa? Riesgos. Aparte de los beneficios innumerables, ¿cierto?, de la radiación ionizante, empiezan a aparecer riesgos, empiezan a aparecer problemas. Y en ese sentido, lo que va a suceder acá es que junto con esos riesgos aparecen daños que son absolutamente observables, se empiezan a recopilar datos de efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, y por lo mismo el mundo científico se da cuenta que, ojo, acá tenemos que hacer algo, y se toma la decisión de formar la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que en un inicio no se llamó así, y ustedes lo van a averiguar cómo se llamó. Por lo tanto, se toma conciencia de que debe haber una obligatoriedad de cuidar, de hacer un uso lo más seguro posible, de estructurar estrategias para hacer un uso lo más adecuado posible de estas radiaciones y evitando con ello, ¿cierto?, o disminuyendo con ello los daños y aprovechando todos los beneficios. Por lo tanto, ¿cuál sería el objetivo primario de la protección radiológica? Y como dice esa definición, es proteger al hombre contra los efectos nocivos de las radiaciones, permitiendo las prácticas importantes que involucran exposición a la radiación. Los aspectos al medio ambiente no se consideran, pues se supone que si el hombre está bien protegido, las demás especies vivientes también lo estarán. Ojo, esta última parte que puede aparecer así como algo presuntuosa, como algo arrogante de los seres humanos, es una definición que nosotros como especie hemos hecho en varios ámbitos del desarrollo de la vida, así que en ese sentido no se sientan mal. Por lo tanto, ese es el objetivo primario de las radiaciones ionizantes. Ahora, ¿cómo podemos clasificar las radiaciones ionizantes? Hay varias formas, hay varios criterios, pero nosotros vamos a hablar de una clasificación dependiendo si el efecto, esa manifestación, se da en la persona expuesta a la radiación ionizante, hablaríamos de efectos somáticos, o hablaríamos de efectos hereditarios cuando esos efectos aparecen posteriormente, ¿ya? Efectos somáticos en las personas que fueron expuestas, y hereditarios son efectos que van a aparecer en las generaciones posteriores y que no habían sido expuestos. Por lo tanto, ¿qué se asume ahí? Que de una u otra manera se le transmite cierta predisposición, ¿cierto? Cierta predisposición, cierto daño a generar efectos de tipo hereditario a los niños. Un ejemplo típico, cómo uno se puede explicar que exista cáncer en guagua, ¿cierto? En personas recién nacidas, si nunca fueron expuestas a un agente cancerígeno. Entonces, no estoy diciendo que los cánceres de los niños, de los bebés, sean generados por radiaciones ionizantes. Es uno más de los agentes, tanto físicos, químicos, que existen, que de una u otra manera modifican, alteran nuestras células germinales, y esas células germinales nosotros las transmitimos a nuestros hijos ya mutadas, ¿ya? Y esa mutación, ese daño, se manifiesta justamente en la persona que ya se está formando. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo clasificarían ustedes la irradiación in útero? ¿Como algo somático o como algo hereditario? ¿Qué se les ocurre? ¿No sé, está por ahí Javiera Pons? ¿Javi? ¿Qué se le ocurre, hija? ¿Está la Javiera?
está la Camilita, Camila Gutiérrez. Cami. Yumaira Nizama. La Yumaira sí habla. Yumaira. Sí, profe. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Hija, de acuerdo a lo que acabo de explicar, ¿cómo clasificaría usted la irradiación de un feto en el útero? ¿Como un efecto somático al feto o como un efecto hereditario al feto? A ver, Diego y Neftalí dice que son somáticos. ¿Qué dice usted, Yumaira? Irradiación al útero, yo creo que podría ser hereditario, porque se irradian las células germinales. Pero la pregunta es, ¿en qué ser se manifiesta el efecto? Mm, Si se manifiesta en el mismo feto, ¿será un efecto de tipo somático. somático? Excelente. Gracias, hija, muy amable. Bueno, sigamos. A ver, ¿cómo nosotros podemos clasificar los efectos de la radiación ionizante desde un punto de vista probabilístico? Es decir, que si aparecen o no aparecen. A eso nos referimos. Hacemos la clasificación entre los efectos que son estocásticos o no probabilísticos, o no estocásticos y probabilísticos. Los efectos estocásticos tienen que ver con, y así me lo enseñó mi profesor, el doctor Sergio Galás, los efectos estocásticos es una estocada, un pinchacito, algo que puede ser mucho, poco o nada, pero que genera daño, Por lo tanto, los efectos estocásticos tienen la característica de no tener un umbral para ser generado, ¿ya? Por algo se llaman no determinísticos. Por lo tanto, los efectos no estocásticos o determinísticos necesariamente para su aparición necesitan un valor, necesitan cierta cantidad de radiación. Y en ese sentido, el sistema de protección radiológico está hecho de tal manera de disminuir al máximo la probabilidad de aparición de efectos estocásticos, porque, ojo, no existe la probabilidad cero de que a ti te dé cáncer por una radiografía de dedo, por decirlo de una manera. Existe que una probabilidad bajísima, súper baja, pero probabilísticamente está. Entonces, no existe la probabilidad cero. En cambio, un efecto no estocástico o determinístico, yo tengo la certeza que si no supero un umbral, la aparición de este efecto es cero. Es cero. Por lo tanto, toda esta filosofía, todo este sistema de protección radiológica está hecho de tal manera de disminuir al máximo la probabilidad de aparición de efectos estocásticos y de evitar la aparición de los efectos determinísticos. ¿Ok? Los disminuye la probabilidad, y cuando yo aplico el sistema como corresponde, yo evito la aparición de los efectos no estocásticos o determinísticos. No supero ese umbral, no me pasa nada. Es así de sencillo. Acá están las características de los efectos estocásticos, ¿cierto? Se caracteriza por ser la probabilidad de su ocurrencia y no su gravedad, una función de la dosis. Puede aparecer claramente, ¿cierto? Con cualquier tipo de dosis, pero su gravedad está en función de la dosis. Después, todos los efectos hereditarios son de este tipo. Eso es clarísimo. Todos los efectos hereditarios son de este tipo. Sin embargo, la carcinogénesis es un efecto estocástico somático. No tienen dosis umbrales. No tienen dosis umbrales. Entonces, siempre ustedes, nosotros que nos expongamos a las radiaciones ionizantes,
no de fuentes naturales, porque ya lo vimos, porque esas fuentes naturales, ¿cierto?, o no producen efectos nocivos, o su frecuencia es muy baja que no nos damos cuenta, sino que cuando somos expuestos a fuentes artificiales de radiación, existe esa posibilidad. En el caso de las características de los efectos no estocásticos o determinísticos, se caracterizan porque la gravedad depende de la dosis. A mayor dosis, mayor gravedad. En el caso de los efectos no determinísticos o estocásticos, esto no era así. Ahora, como segunda característica, todos los efectos somáticos son de este tipo. Tienen dosis umbrales y la protección radiológica, como yo se los comentaba recién, pero con otras palabras, es absoluta. Ustedes van a tener la certeza que no les va a aparecer ese efecto. Acá hay un esquemita, ¿cierto?, de efectos. Tenemos los efectos estocásticos, el cáncer, los desórdenes hereditarios en la descendencia, y los efectos determinísticos o no estocásticos, que son, por ejemplo, las lesiones en la piel, lesiones en el cristalino, son lesiones fundamentalmente de tipo somático. Acá miren, es bien interesante lo que les muestro. Esos son los valores para presentar dosis agudas en torno a la aparición de estos efectos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el eritema aparece a los 2 Gray, las cataratas lo mismo, pero ojo, el tema de las cataratas radioinducidas ha ido variando en el tiempo, porque la ICRP se ha dado cuenta que hay unos factores distintos de radiosensibilidad con respecto al tema de las cataratas, pero bueno, ese es otro asunto. Depilación permanente, 7 Gray, necrosis retardada, 12 Gray, bueno, y acá hay varios valores que son estas famosas dosis agudas. Cuando se habla de dosis agudas, tiene que ver con dosis que se dan en un tiempo corto, y que son intensas, ¿ya? Ustedes se irradian con esa cantidad en una sola sesión, por decirlo así. A eso se llama aguda, ¿ya? Acá hay ejemplos, miren, de angioplastía. Estos son procedimientos intervencionistas. Para los grupos que están trabajando en metodología, la relevancia de la protección radiológica y de conocer las dosis en los procedimientos intervencionistas, particularmente en los pacientes adultos, porque ahí se da grandes cantidades de radiación. Miren lo que sucede. Miren lo que sucede, ¿cierto? Hay un enrojecimiento, ¿cierto? Después esto se va ulcerando, empieza a aparecer una herida, la herida obviamente es mucho más intensa cuando lo acercamos, y acá necesariamente en el punto E hubo que hacer un injerto. De ahí la importancia de conocer cuál es la dosis que ustedes le entregan a su paciente en los procedimientos de radiodiagnóstico o intervencionismo. Esto es fundamental, fundamental. Por eso la importancia de que ustedes como tecnólogas, tecnólogos médicos tengan el conocimiento de poder interpretar las magnitudes y los valores que le entregan vuestros equipos cuando hacen este tipo de procedimientos. Entonces, hay muchos colegas que no les importa, no tienen, diría yo, conocimiento de la relevancia de los niveles de radiación. Y nosotros como tecnólogos, como tecnólogas médicas, sí o sí tenemos que saber esto, porque en el fondo es lo que a nosotros nos va a regular el cómo también estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces es súper importante aquello. Bueno, acá hay un gráfico, ¿cierto? Un gráfico que habla de los efectos carcinogénicos, ¿cierto? En el eje Y, y acá en función de cómo va subiendo las dosis. Y el sistema de protección radiológica, ha basado su desarrollo en el estudio de poblaciones irradiadas con intensidades y energías altas de radiación, particularmente, ¿cierto?, la gente irradiada en Hiroshima, Nagasaki y su descendencia. Y a partir de aquello se ha encontrado que hay una relación que es exponencial, ¿cierto? Exponencial,
creciente en relación a que mayor dosis, mayor efecto carcinogénico, ¿ya? Es lo que se llama la teoría lineal sin umbral. A mayor exposición, a mayor nivel de radiación, mayor efecto carcinogénico. Sin embargo, en bajos niveles de dosis, particularmente en niveles de radiación del radiodiagnóstico, bajo los 100 milisievert, no hay certeza absoluta porque hay una falta de, diríamos nosotros, hay una falta de evidencia científica que pueda afirmar esto, pero nosotros, desde el punto de vista de la protección radiológica, asumimos este modelo lineal sin umbral de la misma forma para dosis bajas, porque para poder hacer estudios habría que irradiar profesamente, es decir, a propósito, lo cual va absolutamente reñido, ¿cierto?, con el aspecto ético a personas para poder estudiar solamente el efecto biológico. Entonces, súper claro, no hay evidencia científica que sustente el modelo lineal sin umbral a baja dosis. Sin embargo, se extrapola de altos niveles de radiación ese modelo para bajos niveles de radiación. Y así se asume. Se asume que a mayor radiación, a mayor dosis, la probabilidad de daño también va a aumentar. Por lo tanto, si se fijan, seguimos relevando la importancia de conocer los niveles de radiación. Seguimos relevando eso. Continuamos. Hasta lo que les había comentado. La dosis baja, ¿por qué no hay información? Por lo que les acabo de decir también. Tienen acá algunos conceptos básicos bien interesantes que no necesariamente significan lo mismo. En el concepto cambio significa algo que se modifica en forma perjudicial o no. Hay un cambio, hay un enrojecimiento de la piel, pero no sé si será perjudicial o no. Hay un daño, representa algún tipo de cambio negativo, por ejemplo, en la célula, pero no apunta el efecto nocivo en el individuo expuesto. Me explico, acá hubo una cierta irradiación a un paciente, se le toma una muestra de sangre y hay cierto cambio en la cantidad de leucocitos, o mejor dicho, de eritrocitos. Aparecen algunos con algunas formas media poco común, pero no hay un cambio negativo, es decir, no hay cuando uno le baja los glóbulos rojos, no hay ayúdenme, cuando uno le falta le bajan los glóbulos rojos, anemia. Anemia. Anemia, sí, gracias, anemia. Ya eso, teníamos que un daño, porque el individuo no está en el fondo con un efecto a nivel general. Perjuicio, mira, se refiere a efectos clínicamente observables que se manifiestan en el individuo y su descendencia. Acá, por ejemplo, el perjuicio puede ser esa imagen, ¿cierto?, que mostramos nosotros de ese paciente que había sido sometido a un procedimiento de intervencionismo y se le había generado una úlcera, ¿ya? Y detrimento es cuando hay un grupo de personas, ¿cierto?, de la población, y en el fondo a ese grupo de personas hay diríamos nosotros, una afección en su calidad de vida, en su esperanza de vida. Eso también se llama detrimento. Entonces, la radiación intrínsecamente genera detrimento en las poblaciones que nosotros vamos a irradiar. Incluso se calcula la probabilidad de disminución en la esperanza de vida de las personas. Entonces, esos son conceptos epidemiológicos que no lo vamos a tocar acá, pero también se hacen esos cálculos cuando tú te tomas una radiografía y eso se puede hacer esa estimación, ¿ya? Hay unas tablas bien interesantes donde asocian, ¿cierto?, la cantidad de días menos que uno vive en función de las actividades, las funciones, los trabajos que uno desempeña. Así que por ahí búsquenlo en internet para que puedan comparar la exposición a radiaciones ionizantes y otro tipo de acciones que hace el ser humano.
Bueno, los objetivos de la protección radiológica, como se los dije delante, sería la prevención de la ocurrencia de efectos determinísticos o no estocásticos y la limitación del riesgo de los efectos estocásticos a niveles considerados aceptables. Eh, Ahora, ¿cómo yo voy a obtener esto? ¿Cómo yo voy a obtener esto? Esto es en la medida que yo aplico un sistema de protección radiológica. Y este sistema de protección radiológica tiene tres pilares: la justificación, la optimización y la limitación. La justificación, como su nombre lo dice, tiene que ver con el que una exposición a radiaciones ionizantes de una persona debe generarle más beneficios que potenciales daños. La justificación de las prácticas en medicina la realiza un profesional que es o que son los médicos, los odontólogos en Chile. Por ejemplo, si ustedes se fueran a España, ahí hay una carrera que es la licenciatura en podología. Los podólogos, que acá en Chile, ¿cierto?, solamente cortan uñas, allá en España es una carrera universitaria, y los podólogos también se dedican a ver problemas en los huesos del pie, y ellos también pueden pedir radiografías. Pero bueno, la justificación de las prácticas tiene que ver con eso, con hacer la valoración justamente de si una práctica es más beneficiosa que los riesgos asociados. Ya está absolutamente aceptado, ¿cierto?, por la sociedad, que las exposiciones a radiaciones ionizantes en el ámbito del radiodiagnóstico están absolutamente justificadas, ¿ya? Absolutamente justificadas. Por lo tanto, nosotros como tecnólogos médicos, como tecnólogas médicas, no tenemos en el fondo la potestad, la autoridad que nos da la sociedad para poder en el fondo decirle a un médico: oye, es que no corresponde, no te hagas este examen. Por algo un médico consideró, valoró dentro de todas las opciones diagnósticas, ¿cierto?, el aplicar radiación ionizante a alguien porque el beneficio que va a obtener de ese diagnóstico supera con creces el probable riesgo de exponerse a esas radiaciones ionizantes. Ahora, hay todo un debate de la justificación de la radiación ionizante a la luz de que, no nos vamos a engañar, y la formación de los médicos, sobre todo en un inicio, es bastante pobre desde el punto de vista de la protección radiológica. Y en ese sentido no tienen o elementos de juicio muy contundentes para poder valorar diferentes alternativas imageneológicas. Claramente ahí ustedes el día de mañana, cuando estén trabajando con médicos que están recién partiendo, pueden ser un tremendo apoyo para ellos de sugerirle cuáles pueden ser las alternativas imageneológicas en función de la patología, de la edad del paciente, etcétera, de diferentes factores que puedan considerar en aquel momento. Si ustedes se acuerdan, el sistema de protección radiológica tenía tres pilares: la justificación, la optimización y la limitación. Vamos a la limitación de dosis. La limitación de dosis tiene que ver fundamentalmente con un aspecto, diríamos nosotros, de tipo administrativo, legal, ¿ya? Y se utiliza fundamentalmente para las personas ocupacionalmente expuestas y para el público en general, ¿ya? Esos son los límites de dosis. No se aplica límites de dosis para el uso médico, es decir, para los pacientes. ¿Cómo eso, profe? ¿Le puedo tomar todas las radiografías que me pidan? Sí. Usted debe tomar todas las radiografías, debe hacer todos los escáneres, debe hacer todas las mamografías que le sean solicitadas a un paciente, porque en esta estructura, ¿cierto?, en esta estructura de sistema de protección radiológica, no se supone, sino que se entiende que hay un profesional que es un médico, un odontólogo, que está justificando el pedido de este examen. No es función de nosotros restringir los exámenes. Por lo tanto, la limitación de la dosis solo se aplica desde el punto de vista de la protección radiológica ocupacional y del público en general. Nosotros,
nosotros tenemos límites de dosis anuales. La normativa chilena dice no podemos superar en el año cierta cantidad de radiación. Por eso están las magnitudes operacionales que vimos la semana pasada, que son las que mide nuestro dosímetro. Entonces, tenemos la justificación, la limitación de la dosis. ¿Y qué significa la optimización? Miren, la optimización de la dosis es, algunos dicen aplicar el criterio ALARA. Sí, puede ser aplicar el criterio ALARA. Pero que es razonablemente alcanzable. Acá la lógica de la optimización es utilizar la menor dosis que te permite el objetivo diagnóstico. Así lo definiría yo. La menor dosis que te permite el objetivo diagnóstico. Porque pueden caer en la tentación de decir, no, tan bajo como sea razonablemente alcanzable. Maravilloso. Yo bajo, como mi equipo me permite usar kilovoltaje, no sé, de 40 a 120 y miliamperes de 0, algo a 500 miliamperes, ocupo 0,2 y obtengo una radiografía, obtengo una imagen. Sobre todo hoy que estamos utilizando solo tecnología de tipo digital. Entonces, la tecnología digital, como está asociado a una informática, te genera una imagen igual. Pero claramente, esta imagen que tú la obtienes con un bajo nivel de radiación, desde el punto de vista diagnóstico, no te sirve. Entonces, esto de tan bajo como sea razonablemente alcanzable, sino que tan bajo como sea o como te permita una imagen diagnóstica. ¿Ya? Entonces, ojo con ese concepto que algunos, el ALARA, pero el ALARA, hasta por ahí, lo que hay que preocuparse siempre es dar la menor dosis, pero que aparejado con ello no pierdas información diagnóstica. Porque si en un examen tú pierdes información diagnóstica, lo que va a pasar es que le vas a tener que hacer nuevamente el examen y lo va a estar irradiando más a tu paciente. Entonces, si se dan cuenta, la importancia de conocer los niveles de radiación es fundamental. Y como estrategia fundamental en la optimización está la principal herramienta que nos da o que nos recomienda la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que es ¿qué cosa? El establecimiento de niveles de referencia para diagnóstico, los DRL. Eso también lo vamos a tocar en garantía porque acá no lo vamos a profundizar mucho, aunque hay un grupo, ¿cierto?, que lo va a comentar en las exposiciones. Entonces tenemos el sistema de protección radiológica para que usted lo maneje. Bueno, y ahí está el ejemplo, ¿cierto?, de la LARA. Optimizar significa hartas cosas. Optimizar significa, en el fondo, aplicar un programa de garantía de calidad, que es lo que vamos a ver nosotros en el curso siguiente. Para optimizar yo tengo que conocer los valores de radiación que doy. Tengo que saber con cuánta dosis estoy usando para obtener esa imagen. ¿Cuáles son los valores de exposición que estoy usando? Y tener la certeza que mi equipo está bien ajustado, porque cuando yo coloco en mi máquina 60 kilovolts, realmente son 60 kilovolts, y no 40, ni 50, ni 70. Cuando yo hago la colimación para mi proyección, yo tengo que tener la certeza de que la colimación, si yo coloco 40 por 40 centímetros, es lo que refleja en la placa. Entonces, optimizar, usar la menor dosis es una serie de factores que yo debo considerar para hacer un uso correcto de las radiaciones. Entonces, acá permítanme una reflexión muy breve. Acá hay un aspecto ético también nuestro. Nosotros sabemos que las radiaciones ionizantes son intrínsecamente dañinas. Y si son intrínsecamente dañinas, no será éticamente correcto el preocuparse
preocuparnos del nivel de esa radiación que estamos entregando? ¿Por qué no nos va a importar? ¿Por qué nos va a dar lo mismo la cantidad de radiación que entreguemos? No es que en mi servicio nadie se preocupa. Eso no significa que sea correcto. En Europa, en Estados Unidos, hay toda una normativa que regula el uso seguro de las radiaciones ionizantes. Ya vamos a discutir, ya van a ver ustedes cómo es la legislación en Chile. Pero les adelanto, no porque en Chile las cosas no estén actualizadas, no significa que nosotros sigamos trabajando a los chilenos, sino que siempre tenemos que apuntar a la mejor calidad. Y sobre todo en el ámbito que estamos nosotros trabajando. Porque lo que ustedes tienen que pensar es lo siguiente. ¿A ustedes les gustaría que el día de mañana a su mamá, a su papá, a alguno de sus hijos, de su hermano, lo irradiaran así indiscriminadamente? Hagan solamente esa reflexión. Esa reflexión. A mí no me gustaría. A mí no me gustaría. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo como profesional? Tengo que hacer mi mejor trabajo y estar seguro de lo que estoy entregando. Entonces es muy importante el tema de la protección radiológica, de la garantía de calidad, de tener conciencia del tipo, la cantidad de radiación que estoy entregando. Y eso espera solo de ustedes. Hay un profesional, cierto, que se llama físico médico, que en otros países ayuda a esa comunicación entre el médico radiólogo y los tecnólogos médicos. En Chile aún no existe. Pero ustedes como tecnólogas médicas, tienen las herramientas básicas para avanzar en aquello. ¿Ya? Avanzar en aquello. Bueno, acá están los famosos límites de dosis que tenemos en Chile. ¿Ya? Este es el famoso número, 50 REM año. REM, dense cuenta, esa es la unidad que hay en Chile. REM. Eso es para efectos del órgano, y para nosotros, ¿cierto? A cuerpo entero son 5 REM año, que equivalen a 50 milisieverts. Acuérdense de este valor, 5 REM año y 50 milisieverts. Ya el hecho de que usemos esta magnitud, a usted le da cuenta que claramente estamos desactualizados. Ahora, la protección radiológica operacional, la del trabajo, ¿qué es lo que busca? Mantener bajo control radiológico toda situación que involucre exposición a las radiaciones ionizantes a través del control de las condiciones imperantes y de la supervisión in situ. Es decir, el levantamiento radiométrico, el conocimiento de los niveles de radiación es fundamental en la protección radiológica operacional. Son cosas que ustedes debieran hacer, conocer y aplicar el día de mañana. La protección radiológica operacional debiera sí o sí tener dos tipos de responsabilidades: una organización local, ¿cierto?, que es propia de la instalación, y una organización regulatoria que vendría siendo la parte de fiscalización, que en Chile lo ven las seremías, en el caso de las instituciones de segunda y tercera categoría, que ya lo vamos a ver eso cuando veamos las leyes. Y la organización local es la que hay en el propio hospital, clínica o consultorio. ¿Qué pasa con las condiciones de trabajo? Miren, cuando se sabe que una mujer está embarazada, lo primero que tiene que hacer ustedes, las damas que el día de mañana estén embarazadas, tienen que avisar que están embarazadas. ¿Para qué cosa? No para que dejen de trabajar. No para que dejen de trabajar. Van a seguir trabajando, pero sí o sí tienen que modificarse sus condiciones de trabajo. La idea es disminuir la probabilidad, ¿cierto?, de, diríamos nosotros, de algún tipo de daño producto de las radiaciones ionizantes. Entonces, ¿las mujeres pueden seguir trabajando en los ámbitos radiológicos? Pueden. ¿Se pueden seguir exponiendo igual que antes? Claramente no. Por lo tanto, tienen que el servicio adecuarse a esta condición de manera tal de dar el máximo de seguridad, pero no significa que no van a trabajar, ya, para que quede eso súper claro. Condiciones relativas a los jóvenes. En Chile, ninguna persona menor de 16 años
debe estar sometida a algún trabajo relacionado con las exposiciones ionizantes. Por lo tanto, personas de 18 años y más pueden estar trabajando, no menores. Bueno, en cuanto al empleo sustitutivo, sería una suerte así como de opción, ¿cierto? Cuando por un tema, no sé, que alguien se sobreirradió en un control dosimétrico, y mientras no se tenga claro qué es lo que pasó, debería tener un empleo sustitutivo que le permitiera no seguirse exponiendo a esas radiaciones ionizantes. Acá hay dos conceptos que en Chile no se hablan, pero sí en la nomenclatura internacional. Cuando uno está hablando de protección radiológica operacional, va a hablar que en el recinto va a haber una zona que se llama controlada, ¿ok? Zona controlada, y va a haber un área que se llama zona supervisada. Para que les quede súper claro, área controlada es donde está el equipo de rayos, está la fuente de radiación, esa sala, y las áreas supervisadas van a ser las locaciones contiguas. ¿Ok? Zona controlada, donde está el equipo o la fuente de radiación, y la zona supervisada son las que están colindantes a esa zona controlada. Ahí les presento el símbolo de las radiaciones, que es un trisector de color magenta, no es rojo, rojo es fuego. Este es el símbolo de las radiaciones ionizantes. Acá están los límites, ¿cierto?, operacionales, que se repiten con los límites que yo les comentaba antes, que son los límites para los profesionales, para los técnicos ocupacionalmente expuestos, y que también da cuenta de los límites para el público en general. No hay límites de dosis para los pacientes, sino que para los pacientes lo que hay que establecer son los niveles de referencia para diagnóstico. Esos son los valores que se habla de paciente. Los niveles de referencia no son límites, ¿ya? Son valores orientativos que te permiten a ti saber si estás trabajando adecuadamente o no en un servicio. Miren, acá está el cálculo de Chile, ¿cierto? Que este es el valor operacional anual expresado en milisievert y en milirem. Este es el valor por hora, ¿cierto?, que ustedes no debieran superar. Este es el valor por 8 horas, por semana, mensual. Pero quiero que se queden con este valor, Cuando el día de mañana vayan a hacer un levantamiento radiométrico a su lugar de trabajo, no se sorprendan si cuando hagan la medición en tasa les dé un valor igual o superior a 2,5 milirem hora, si es que está en milirem, o 0,025 milisievert hora. Muchas personas que no saben cuando hacen un levantamiento radiométrico, solo se quedan con la medida de la posición en bruto. Es decir, a esta medida hay que aplicarle una serie de factores, por eso es que hay un protocolo para calcular el levantamiento radiométrico, ¿ya? Entonces, ojo, pestaña y ceja. Cuando hagan mediciones de levantamiento radiométrico, la medición que obtengan del detector o la cámara, a ese valor le tienen que aplicar factores, y con los factores generalmente disminuye mucho el valor. Muchas personas, o no sé si muchas, pero hay personas de las seremías que al desconocer esta forma de calcular las radiaciones, miden el aire, mide el dato bruto, y cuando es un valor que está sobre este cálculo, ¿cierto?, este dato que yo les calculé acá de acuerdo a la normativa chilena, poco menos que mandan a cerrar el servicio. Y eso es un error absoluto, ¿ya? Un error absoluto. Bueno, el concepto de vigilancia radiológica, este concepto de vigilancia radiológica es poder evaluar, ¿cierto?, las condiciones de trabajo, es decir, hacer levantamiento radiométrico. Ver también que estén las condiciones de seguridad de protección radiológica, es decir, que tengan los elementos de protección radiológica. Eso es fundamental, los elementos de protección radiológica.
Dentro de la vigilancia radiológica se vuelve esencial la dosimetría personal. Les repito que la dosimetría personal no es algo que a ustedes se lo den de buena, porque es buena gente, su empleador, no. La dosimetría personal es una obligación legal que tienen los médicos, los dueños de clínicas, sus jefes, que le tienen que entregar a ustedes para que ustedes puedan trabajar en estos ámbitos. Bueno, y acá está algunas de las características, ¿cierto?, de un dosímetro y algunos de los errores que puede dar en función de ciertas características que él tenga. Acá hay características, ¿cierto?, de lo que debiera tener su dosímetro. Se los dejo para que ustedes lo puedan ahí estudiar y si hay duda, consulta, me lo hacen saber. Localización, en eso quiero hacer hincapié. El dosímetro a cuerpo entero se usa en el tórax de uno, generalmente en el bolsillo, ¿cierto?, que tiene nuestro delantal. La idea es que esté en la mitad de nuestro cuerpo, ¿ya? En la mitad de nuestro cuerpo, y por acuerdo, no está escrito en ninguna parte, pero por acuerdo, se utiliza acá en el pecho. Si ustedes trabajan en dos lugares, no pueden usar el mismo dosímetro. En cada servicio necesariamente tienen que tener un dosímetro individual, que sea personal, ¿ya? Porque el dosímetro se ve muy influenciado por las condiciones de temperatura, así que el dosímetro se ocupa solo en el lugar de trabajo, no es para andar paseando, ni mostrando, ¿cierto?, que uno tiene dosímetro, no. El dosímetro se usa y se guarda en el servicio donde ustedes trabajan. Y eso sería la clase de hoy. ¿Duda, consulta? Chicas, chicos. ¿Estamos ok entonces? Lo dejamos hasta acá. Nos vemos Dios mediante la próxima semana y con los que tengan metodología, nos juntamos mañana a las 10. Que estén muy bien. Abrazos como siempre. Cuídense. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, profesor. Cuídense. Chao, chao. Que esté bien. Igual, gracias. Chao.